Listo. Bueno, entonces, les presento a Juan Fernando Metrio. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Él no sabe qué le voy a preguntar. Yo ahorita le dije que si se conectaba un ratico a la clase. Esperanzada, repito, en que se van a conectar más estudiantes. Voy a dejar este video por acá para que en algún otro momento otra persona lo pueda ver. Juan, ellos son estudiantes del curso de lesiones del deportista en el programa de entrenamiento de educación física y son estudiantes del programa de entrenamiento y el curso de ellos se llama lesiones del deportista, en educación física se llama lesiones de la actividad física. Eh, pues aquí es tirarte al agua para que tú para que tú, como licenciado en educación física, les cuentes, les hagas un resumen ejecutivo de tu experiencia, de lo que tú has vivido como licenciado en educación física. Y ellos, al principio del semestre, yo les conté que un rol que tienen en la actualidad y que pueden explorar es el tema de la readaptación deportiva. Entonces, aunque aún ese perfil lo estamos construyendo precisamente, estamos escalando en conceptos, en términos, en buscar evidencia de lo que se puede hacer, pero lo que sí hemos ido identificando es que el profesional idóneo para realizar ese rol de readaptador es precisamente el licenciado en educación física, especialmente, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero es, Juan, decirte gracias por dejarte tirar al agua hoy sin anestesia. Juan, te vas a conectar un momentico y ¡ta! Se conectó. Eh, nada, es tuya la clase de un momentico para que nos cuentes y que ellos también tengan una idea de lo que puede hacer un licenciado en educación física, otro espacio, ¿cierto? Otros campos de acción y un campo de acción que tú has explorado, que te fuiste por un caminito que ya nos había abierto otros personajes y que tú le estás abriendo el camino a otros que vienen detrás de ti, como ellos, que son estudiantes aún. Bueno, muy buenos días a todos. No, pues para mí no es ningún inconveniente pues como prestarme como para estas cosas así tan rápido, ¿no? Tampoco me lo esperaba pues, fue mera sorpresa, pero bacano. Pues mucho gusto, como ya Caro dijo pues, mi nombre es Juan Fernando Metrio, soy pues colega de ustedes. Llevo algunos años pues también metido como en esto. Digamos que no, fue una idea pues que yo tuve desde los inicios del pregrado, que comencé a descubrir pues como con otros profesionales que ya habían hecho pues como iniciado pues como el camino. Es un camino que no es fácil, pero es muy, a mí me resulta pues como divertido, yo lo he disfrutado mucho. Y es muy bonito, es una labor muy bonita porque implica asumir pues como muchos compromisos, mucha responsabilidad pues como desde lo académico, porque si bien pues digamos que las lesiones es un tema que nos compete pues como a todos dentro de un grupo interdisciplinar en el que estamos, con el que trabajemos pues con deportistas. Ese no es pues como digamos el foco de nuestra profesión, ¿cierto? Entonces implica un poco más pues de esfuerzo, de profundizar en temas en los que generalmente no somos muy fuertes, pero es una labor pues bonita, es bacano. Yo pienso que es una tarea que nosotros estamos llamados a hacer hace ya pues ratico y y que es pues gratificante. Es gratificante desde la dimensión de la ayuda que le podemos brindar pues al deporte como tal y en especial pues a los deportistas. A ver, ¿qué te cuento de mi experiencia? ¿Qué les cuento? No, yo
comencé siendo pues como practicante. A ver, todas mis prácticas yo intenté pues como inclinarlas hacia esa tarea, pues a desenvolver ese rol. Entonces desde que comencé mis prácticas yo busqué pues como los espacios para comenzar a hacerlo y me fue muy bien. Pues conocí ahí a algunos entrenadores. Digamos que mis inicios pues como en esto fue en el fútbol de salón. Ahí estuve con la selección Antioquia en la liga pues de fútbol de salón, con selecciones Antioquia. Eh, Ahí estuve durante, a ver, bueno, yo hice mi práctica que duró pues como un semestre y después de mi práctica me ofrecieron pues como seguir haciendo esas labores. Entonces lo hice como durante un año más. Ellos en ese momento, en ese momento había pues como una competencia a nivel nacional que era profesional, que se llamaba la Copa Postobón de Microfútbol. Pues ahí estuve pues como con la rama femenina más que todo, pero también ayudando mucho pues como a la rama masculina. Luego de ese año estuve haciendo unos acompañamientos en la liga de fútbol, ya con selecciones Antioquia de fútbol, y se dio la oportunidad pues como de estar participar pues en Juegos Nacionales, que también fue una experiencia pues muy bonita, porque yo pues todavía era estudiante, yo no me había graduado, y fue muy bonito pues porque ahí digamos que ese es como el meeting pues de todo digamos el contexto deportivo a nivel nacional. Entonces ahí pues, se da la oportunidad de conocer a muchas personas del sector, de, de conocer a muchos deportistas, muchos del ciclo olímpico. Entonces fue bonito pues, eso fue una experiencia bonita. Luego de eso, digamos, por el trabajo que hicimos pues en Juegos Nacionales, se me dio la oportunidad de trabajar en un equipo profesional de fútbol que era las Águilas Doradas cuando estaban en Itagüí. Entonces ahí estuve pues trabajando en los servicios médicos de ese club y ese año me gradué. Y ya pues a partir de ese momento ya se abre pues como, ya empiezo pues como todo digamos, el trasegar en el fútbol, que es como, digamos, el deporte donde digamos, más se ha manifestado pues como ese rol, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí pues ya empecé a trabajar en el fútbol y actualmente pues estoy en el Medellín, que fue el lugar donde hice mi práctica de los últimos 2 semestres. No, me parece que es una tarea a la que estamos pues llamados, a quien le guste pues y a quien lo disfrute. No es un camino fácil porque digamos que el sector del deporte de rendimiento es un sector que es hostil para desarrollar cualquier rol. Pues ahí como siempre la prioridad es ganar, entonces uno siempre está sometido a presión, a, a situaciones donde muchas veces se generan pues conflictos porque como siempre está mediado pues por intereses digamos económicos y de obtener altos logros siempre va a haber pues como esa presión de ganar, de ganar, de ganar, de no equivocarse, de hacer las cosas bien, de siempre estar en el lugar que se debe estar en el momento que es. Entonces si es digamos un un contexto pues laboral donde ahí se presentan pues como dificultades como en todos, pero es gratificante, o sea, es muy gratificante uno pues como aportar su granito de arena en el equipo pues interdisciplinar, en donde uno tiene que estar pues con todo el área pues que enseguida más adelante hablamos de eso, pero es gratificante, yo pienso que vale la pena, que es un espacio que la educación física
muy bien puede defenderlo, puede apropiarse. Obviamente, pues siendo muy cauto y muy respetuoso con las demás profesiones, porque nosotros tenemos mucho que aportar y mucho que aprender de las demás profesiones. Yo creo que eso es pues como lo que más hay que tener en cuenta a la hora pues de uno vincularse pues como a un equipo de servicios médicos deportivos. Ahora, eh, para profundizar pues un poquito más en el quehacer, es hacer parte de un grupo interdisciplinar, pues como decía ahora, en donde aparece un staff pues médico y de profesionales de la, digamos, de la salud que están al servicio pues de los deportistas de rendimiento, en donde uno encuentra ortopedistas, eh, médicos del deporte, fisioterapeutas, eh, bueno, los mismos preparadores físicos, todo el departamento técnico, pues que eso ya obedece pues como a otra área, pero que tiene que haber pues mucha articulación para que, digamos, todos los procesos se puedan pues como hacer de la forma correcta. Y muchas especialidades de la medicina, podiatría en algunos casos, radiología. eh, Nosotros ahorita incluso tenemos alguien que, pues el staff tiene alguien que es psiquiatra, que también es psicólogo y él es el que se encarga pues como de todo el tema mental y todo el tema cognitivo pues de los deportistas. Pero uno puede encontrarse pues muchas especialidades dentro del área pues de la salud, enfermeras en algunos casos, y ese es pues como lo importante pues como de uno ser muy receptivo y muy respetuoso del rol que cada uno cumple. A modo pues como experiencia, para hacer un paréntesis, digamos que siempre en este campo ha habido pues con mucha controversia sobre quién es el profesional pues idóneo para hacer esto. Eh, y generalmente pues siempre digamos la controversia se ha generado con los profesionales de la fisioterapia, pero yo nunca he tenido ningún problema pues con ningún fisioterapeuta. De hecho he logrado construir muy buena amistad con muchos fisioterapeutas de los que he aprendido muchísimo, entre ellos pues la profe Caro, que ha sido pues muy importante, digamos, en este camino que yo llevo. Entonces, es eso, es siempre pues como ser muy respetuosos de la tarea que desenvuelve cada uno, aportar, intentar aportar lo que más podemos desde nuestra área, desde nuestro conocimiento y, y no, y como pues trabajar todos juntos. Igual pues el que más se beneficia de todo esto es el deportista pues como tal y el equipo y la entidad pues para la que vos trabajes es la que más se beneficia. Ahora, ¿quién es? ¿Qué es pues lo que nosotros hacemos? Eh, Como ustedes bien saben pues o están conociendo, el proceso de las lesiones es un proceso multifactorial en la que se afecta al deportista desde todas sus dimensiones, desde lo psicológico, lo social, lo afectivo, lo emocional, obviamente su estado de salud, su rendimiento, su capacidad física. Entonces ahí, digamos que todos tenemos que asumimos pues como una parte de ese proceso, responsabilidades en esa parte del proceso. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros o la que he asumido pues yo? Eh, Nosotros desenvolvemos como diferentes funciones, pero digamos que la responsabilidad más importante es intervenir el deportista en la última fase de la rehabilitación, del proceso de rehabilitación. Hay muchas escuelas pues que han derivado muchas
pues algunos muchas fases en el proceso de rehabilitación, otros muy pocas, pero generalmente mm, siempre hay una etapa y una etapa deportiva, ¿cierto? Entonces, en esa etapa clínica es donde intervienen todos los profesionales propios, pues como el área de la salud, que es desde el ortopedista, todas las áreas de la medicina, que son los que hacen toda la parte diagnóstica, radiologías cuando es necesario, atención quirúrgica cuando es necesario, pues de parte de ortopedia, y los fisioterapeutas, que son los que hacen muy bien toda la primera fase de las lesiones, la fase aguda, que implica pues como toda la parte inicialmente, toda la fase pues inflamatoria y donde nos ayudan a acelerar pues como todo el proceso de cicatrización. Y la fase funcional, que es, ellos hacen muy bien eh, todo el trabajo pues de recuperar la función natural al deportista, de recuperar todos los arcos de movilidad, ayudar a recuperar muy bien el tejido y en teoría toda la función, o sea, que el atleta vuelva a tener sus funciones pues eh, digamos, las funciones naturales, pues, de locomoción y de función, ¿cierto? Que el atleta vuelva a tener la capacidad de funcionar normalmente, ¿cierto? Recupere toda su fuerza, ¿cierto? Y a partir de ahí comienza un proceso ya que es más del área deportiva, que es donde vendría a aparecer, pues, como nuestra tarea, que es devolverle al deportista todo su capacidad motriz que se requiere para competir en su deporte. Entonces ahí tenemos pues como todos los procesos de reeducación motriz, de la técnica, eh, de toda la técnica de la carrera en todos los, digamos, los planos, moverse para las funciones que él desempeña en su deporte y específicamente en su posición, cuando es un deporte en el que se pueden cumplir varios roles, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno readaptar un guardameta que readaptar un delantero o un volante o un nadador de carreras que su estilo sea pecho o otro que sea solo espalda o un clavadista que sea de trampolín y otro de plataforma. Sí, entonces digamos que ese es pues como el rol importante, es volver a adaptar al deportista al contexto de la competencia, a que vuelva a someterse a cargas de alta intensidad, de mucho estrés mecánico, de estrés. Hola, hola. Por acá se me quedó silenciado el video. O Césame. Y con otros profesionales, es hacer pues la atención primaria del trauma deportivo, que es pues como conocer muy bien cuáles son los mecanismos de las lesiones, pues no solamente es entrar y mirar qué se encuentra uno allá, sino que uno previamente tiene que tener como cierto conocimiento en algunas áreas en las que le permita a uno primero pues vigilar, estar pendiente todo el tiempo del atleta. Uno eh, muchas veces a uno le preguntan, no, que muy rico, pues porque usted ve el partido desde ahí abajo, pero uno muchas veces no está muy concentrado digamos, en el partido como lo hace un hincha, sino que uno tiene que estar pues como pendiente, digamos, de los mecanismos de las lesiones que se puedan ocurrir dentro de las acciones del juego. Entonces uno muchas veces está más pensando en qué tal, en que el jugador
en esa acción, en la caída, en el aterrizaje, no vaya a caer con el pie de tal forma o que no vaya a hacer un estrés mecánico de alguna forma para evitar, pues para uno no encontrarse con una lesión muy grave cuando entre a la cancha. Entonces, digamos que eso es como eso es otra tarea pues importante, que es no vigilar cuáles son los mecanismos de lesión que se van presentando durante las competencias, porque eso, cuando uno entra a la cancha con el médico, o hay veces cuando uno está solo, a entrar a hacer pues como el diagnóstico diferencial, ya uno, digamos, tiene la mitad del diagnóstico solamente con ver cómo cayó o cómo fue el golpe, porque uno ya, dependiendo pues como de ese tipo de cosas, ya puede entrar a tener hipótesis de que se pudo haber lesionado, que se pudo, si pudo haber sido una fractura o si simplemente fue un esguince, ¿cierto? Entonces digamos que en eso también los que decían pues como meterse por este cuento, también hay que profundizar mucho en saber atender el trauma, eh, en entrar a determinar cuándo algo es una emergencia, cuándo es solamente una urgencia, cuándo es algo que se puede dilatar y que no va a haber ningún riesgo que implique la vida pues del jugador. Y ya pues digamos todos los tratamientos que se hacen en conjunto con todos los servicios médicos y con toda el área de fisioterapia, que es técnicas de vendaje, técnicas de terapia manual y todo lo que se deriva pues de la atención previa y post competencia. Y eso pues como a grosso modo es lo que nosotros, como el rol que nosotros venimos haciendo, es lo que yo hago pues en mi trabajo, lo que siempre he querido pues hacer desde que era estudiante y lo que afortunadamente pues puedo hacer, y lo hago pues con mucho gusto y con mucha satisfacción. Em, ¿Qué más les podría contar? Juan, No, yo te quería pues preguntar, ese rol de readaptador deportivo que lo has asumido en el fútbol. Ahorita sí. hiciste una claridad que no es lo mismo readaptar un arquero a readaptar un volante, por ejemplo. Ujú. ¿Crees tú que el ideal sería, digamos, formar readaptadores por cada deporte o por cada modalidad deportiva? O sea, uno se podría perfilar a ser readaptador de karatecas o readaptador de atletas de velocidad, o sea, o eso sería, o es muy descabellado pensar eso. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué estudios complementarios, ya sean educación continuada o especializaciones, debería tener entonces un entrenador o un licenciado en educación física que se quiera perfilar por el área de manejo de sujetos lesionados o en la parte de prevención de lesiones, que iría la tercera pregunta? ¿Cuál es ese rol o esas actividades que podría realizar un preparador físico, licenciado o entrenador en el área de prevención de lesiones? Te hice tres en una. Preguntas, sí, bueno. Me las va recordando. Empecemos con la primera, que fue que si es necesario hacer estudios para cada deporte, si sería muy descabellado. A modo personal, yo pienso que no sería necesario, porque, a ver, como para hacer un símil, tendríamos entonces que hacer, pues, por ejemplo, en mi pregrado, yo estudié con compañeros que eran entrenadores de vóley, otros de judo, otros de patinaje, otros eran profesores de escuela, pues de colegio, estaban pues como dentro del área de la educación, otros que trabajaban con gestantes, otros que eran profesores de gimnasio. Entonces, yo pensaría que hay unas ciencias básicas, ¿cierto? Nosotros tenemos unas ciencias básicas que son, digamos, la fisiología, la anatomía,
eh, pues digamos como las ciencias de base, la biomecánica, la fisiología. Yo pienso que mm, si logramos que a los que nos vamos a formar en esto profundicemos mucho en esas ciencias y y que logremos complementar cada uno, pues debido a su gusto, eh, digamos, la modalidad deportiva en la que él se quiera especializar como readaptador. Yo no lo vería pues muy, o sea, no vería que fuese difícil para alguien que tenga muy sólido el conocimiento en esas ciencias básicas que pueda desempeñarse en distintas disciplinas, ¿cierto? O sea, si sería bueno o no, sí, sería maravilloso, pues, que uno pudiera hacer, pues, que uno encontrara, digamos, de lo que uno puede encontrar académicamente, más posibilidades de profundizar y especializarse cada vez más. Sería maravilloso. Pero yo pienso que con unas bases sólidas en biomecánica, en fisiología, en esas ciencias básicas, pues, sumado a ejercicios de profundización con cursos, yo creo que no nos iría mal. Porque, a ver, a modo de reflexión, yo también veo pues que, digamos, el panorama desde lo académico no nos ofrece mucho para los que hacemos esto. Porque uno no encuentra pues como, digamos, ese perfil muy claramente para uno, digamos, voy a hacer una especialización en esto o una maestría en esto. No lo encuentra. Entonces, pues, o por lo menos por mi experiencia, nos ha tocado pues como a tomar elementos de muchos otros lugares, de muchos otros sitios académicos, de muchos otros contextos, lejos de lo académico, y mucha autodidaxia para lograr, pues, como construir un perfil que se adapte a las necesidades que nosotros tenemos ahí. Entonces, en conclusión, sí sería ideal uno encontrar, pues, programas que le permitan a uno especializarse y profundizar cada quien en el deporte que uno elija. Pero sabemos que eso va a ser difícil, o que en este momento es difícil. Eh, Sería maravilloso, pues, pero yo hasta ahora no lo he encontrado. No lo encuentro ni lo he encontrado. Sería muy bacano plantearnos, pues, como esa pregunta en aras de construir algo así, pero yo creo que por ahora basta con tener que eso es perseverancia, pues como mucho gusto primero que todo y mucha perseverancia. Yo, por ejemplo, en mi experiencia he hecho cursitos en muchas cosas. Eh, He ido a otras facultades, a la facultad de medicina. eh, Me han ayudado a formar pues muchos fisioterapeutas. eh, he sido inquieto pues y he buscado como la forma de encontrar el conocimiento que necesito para lo que hago en diferentes partes. Y eso ha sido pues como lo que me ha ayudado. Pero sí sería muy bueno que eso se pudiera lograr. La segunda pregunta, ¿cuál era? No me acuerdo. La segunda pregunta es, pues sí, precisamente, creo que la respondiste ahí. ¿Qué estudios deberíamos hacer complementarios o posgrados o educación continuada para lograr el perfil, pues, de un readaptador? Pero pues creo que respondiste parte de lo que acabaste de decir. Bueno, sí. No, pues como para contarte un poquito más, contarles un poquito más, a ver, digamos que en toda la atención primaria del trauma yo me he apoyado mucho en la Facultad de Medicina y en cursos que son, pues digamos, de absoluta necesidad. Por ejemplo, los cursos, las certificaciones, pues, internacionales de soporte vital básico, que es pues como todo el tema de la atención una falla pues cardiorrespiratoria o cerebro cardiopulmonar. Entonces eso ayuda mucho pues, o sea, que uno
entienda el lenguaje de qué es una reanimación, qué rol tengo que cumplir en el equipo, porque eso se puede dar. Usted no está exento de que en un partido o que en una clase suya se le infarte un jugador, un alumno suyo, un deportista. Y cuando es en un equipo interdisciplinario, donde hay, digamos, los equipos para eso, es muy fácil, pero cuando uno está muy lejos y está solo, pues, y el hospital más cerca es a 2 horas, pues usted tiene que estar preparado para hacer profesionalmente lo que más se pueda por salvar la vida de ese jugador, ¿cierto? Entonces, digamos que esas cositas yo las he hecho pues como por ese lado. En la Facultad de Medicina, pues he hecho desde cursitos de sutura, de qué es una sutura, cómo se sutura, aunque me ha tocado pocas veces porque siempre está uno con el médico, pero hay veces que uno se ve pues como enfrentado a esa situación y si no lo hace uno, pues, y sabe que les repito, el centro de atención más cercano está a 2 horas, por carretera destapada, porque se puede dar, entonces le toca a uno y uno tiene que estar preparado. Entonces me ha apoyado mucho en eso, pues como en cursos de la Facultad de Medicina y en cursos pues de otras entidades de aplicación de técnicas de vendaje y también, no lo puedo negar, pues basado en la experiencia. Eh, de mucha autodidaxia, pues de ir, preguntar, meterse uno a un consultorio, hacer consulta con el médico, en todo el tema de diagnóstico diferencial, pues o de diagnóstico y de semiología. También, pues estudiar mucho, comprar libros, meterse uno a hacer consulta con ortopedia, eh, meterse pues a trabajar con los fisioterapeutas, que eso ayuda mucho. Eh, pues formarse uno a través de los otros profesionales, del conocimiento que uno les pueda brindar y que ellos le puedan brindar a uno. A modo, pues como ya experiencia, tengo que contarles que, por ejemplo, en los primeros Juegos Nacionales, antes de los primeros Juegos Nacionales a los que yo fui, yo me conocí con Caro. Ella trabajaba en Indeportes y yo resulté allá en una reunión, unas académicas a las que me invitaban unos amigos que eran médicos. Y yo era estudiante y Caro era fisioterapeuta en Indeportes y entonces, bueno, ella nos conocimos, ella supo pues del interés mío que yo tenía pues como en esto y se presentó pues a última hora una situación como que alguien de los que iba a estar en el staff médico de Indeportes no iba a poder estar y era para ir como masoterapeuta. Entonces yo había hecho pues masajes en mi vida, pero digamos nunca con la rigurosidad pues como de la técnica. Yo tenía pues como un conocimiento muy sucinto como del tema. Y entonces en ese momento me llamó Caro me contactó y me dijo, ay, vea, hay una posibilidad de ir pues como a Juegos Nacionales, a hacer esto. ¿Usted quiere ir? ¿Usted puede? Entonces yo, obviamente, pues yo me puse muy contento porque yo era pues estudiante. Y entonces ella me dijo, no, venga a mi consultorio, le hace esto, yo le explico qué cosas, como las técnicas que nosotros utilizamos allá para que usted nos ayude. Y efectivamente pues así lo hice. Y entonces, bueno, estuve con ella unas semanas allá en el consultorio, atendiendo pues como los pacientes que requerían pues de terapia pues manual y masaje y eso, con la ayuda de ella, pues con el conocimiento que ella me compartió, con la experiencia, fue pues como un aprendizaje muy grande porque fue pues como basado en bueno, primero en la presión pues que teníamos de ir a hacer las cosas bien allá y segundo con la generosidad pues de Caro, con su experiencia y conocimiento y digamos que ahí fue de donde partió pues como todo el camino que yo he emprendido. Y, y a partir pues de ahí fue que ya
empecé pues como digamos, a tener un poco más de capacidad pues como en ese sentido de lo manual y el trabajo pues manual con los atletas. Y eso es algo que uno en pocos lugares lo encuentra, pues a menos de que usted se dedique a la masoterapia. Pero son elementos que si bien no es el fin principal de uno, porque digamos que hay equipos médicos, de servicios médicos donde hay masoterapeutas y personas que se encargan de eso, uno tiene pues que tener el conocimiento y en ocasiones pues le toca a uno y uno lo hace y uno lo hace con conocimiento. Entonces muchas veces el conocimiento no siempre está detrás de un curso que te venden por X cantidad de dinero. Uno muchas veces simplemente con la autodidaxia y con el interés de aprender y de acercarse a las personas que saben hacerlo, puede extraer mucho conocimiento y sacar pues muchos aprendizajes. Entonces, ese es pues como, ha sido pues como digamos como la constante de uno estar interesado siempre en actualizarse, en conocer, en ver qué es lo nuevo que está saliendo, si sirve o no, eh, y aprender, es todo el tiempo estar en función de aprender, de desaprender y de volver a aprender las cosas que uno creería que ya están dadas, por hechas. Y uno muchas veces en el camino se encuentra conocimiento no siempre de la misma forma. Ese es como, yo creo que alcanza a responder como parte de esa pregunta, ¿o qué? Sí, sí, totalmente. Pues era pues como la intención. Por acá, La última, ¿cuál era? Eran tres. Me quedaba faltando una. ¿Cuál era la última? nada, me fue también a mí porque estaba aquí pendiente de la pregunta que hace Gustavo, ya te hago de nuevo la mía. Gustavo dice, Juan Fernando, en un partido usted acompaña al equipo en función de médico y es quien atiende alguna lesión en ese momento. Y si en alguna ocasión ha chocado con un fisioterapeuta en cuanto a decidir que el deportista no está listo para la readaptación, porque sientes que aún no se ha recuperado. Bueno, muy buenas las dos preguntas. Bueno, nosotros, como yo ya expliqué previamente, somos un equipo, ¿cierto? En donde hay diferentes profesiones. Generalmente, digamos en los partidos a ver, en este momento mi cargo es en fuerzas básicas. Es un trabajo que yo disfruto mucho, pues, porque es con los muchachos jóvenes en los que uno tiene mucha posibilidad, pues, de enseñar, donde hay un poco más de receptividad. Es digamos, un trabajo de menos presión que en el equipo profesional. Ahí tenemos un equipo donde hay fisioterapeutas, médicos, bueno, y todo el staff pues, que tiene, digamos, el club. Pero en todas las competencias, como, a ver, en este momento hay más de 150 jugadores y son 8 equipos en donde competimos en 10, 11 categorías de diferentes edades. Entonces, es un grupo muy heterogéneo. Y en divisiones menores, pues en fuerzas básicas, el staff médico somos 5 personas. Entonces, por el calendario de competencias, no siempre, en la mayoría de las competencias, no es posible que uno pueda estar con el médico, sino que el médico ahí cubre unas competencias, un kinesiólogo cubre otras competencias, el fisioterapeuta cubre otras. Entonces entre todos nos repartimos pues como cubrir todas las competencias, porque pues el departamento médico siempre tiene que estar presente en todas las competencias pues del club. Entonces, en algunos equipos, perdón, en algunas competencias sí es absolutamente necesario que esté el médico y un ayudante de campo, pues un kinesiólogo o un fisioterapeuta. Eh, en otras competencias es absolutamente necesario que uno esté solo, porque cuando se cruzan competencias o
o cuando son partidos, digamos, donde no hay mucho riesgo, que tenemos un centro médico muy cerca, pues va uno de nosotros que no sea médico. Y pues de todas formas todos tenemos, digamos, estamos en la capacidad de responder ante una emergencia, ¿cierto? Y tenemos establecido como todos los protocolos de atención para todo lo que pudiese ocurrir. Entonces no siempre estamos con el médico. Hay veces que a uno le toca pues como cumplir ese rol y definir qué hacer, cómo hacerlo, ¿cierto? Hay competencias que establecen absoluta presencia de personal médico y que exigen que haya ambulancia y ciertos medios pues, para la atención del trauma en la cancha. Por ejemplo, los torneos que son federados, que son de la federación, que generalmente son las categorías más grandes, sub-17, sub-20, ellos exigen que haya pues como todo un protocolo con ambulancia, paramédicos, policía, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos escenarios es un poco más fácil el trabajo. Pero hay situaciones en las que a vos te toca competir en un municipio muy lejos de una ciudad principal, donde el hospital es un hospital de un nivel muy sencillo y el hospital de buen nivel está a 2 horas. Entonces, digamos que ahí uno tiene un poco más de responsabilidad. Yo creo que, no sé si que hay pues como clara la respuesta. Y en la segunda pregunta, si en alguna ocasión he chocado con un fisioterapeuta en cuanto a decir que el deportista no está listo. Eso en algunas ocasiones se da, pero no, nunca ha sido pues un conflicto. O sea, sí se da digamos, el debate, pero casi siempre la decisión, todo el departamento está liderado por el médico deportólogo. Y cuando es un paciente pues un jugador que ha tenido intervención quirúrgica, el médico deportólogo siempre se apoya en la opinión del ortopedista. Entonces siempre esa decisión se da muy consensuada. Cuando va a pasar de la fase clínica a la fase deportiva, es siempre un consenso que se hace entre ortopedia, que es, digamos, el que da, digamos, como la directriz en ese caso cuando son pues, intervenidos quirúrgicamente, el médico del deporte y el fisioterapeuta, que es el responsable de esa primera fase. Siempre se hace un consenso, listo, se evalúan los criterios, obviamente se hacen controles, digamos, después de una cirugía siempre se hacen controles para pasar de una etapa a otra. Entonces, digamos, es una fractura que requirió una intervención, entonces se hace un examen diagnóstico, una imagen para mirar si, pues, cómo está el tejido, evaluar el tejido y ya determinar pues, si ya el tejido está, digamos, cicatrizado, si ha logrado, pues, como eh, la evolución que se ha esperado para pasar a la siguiente fase. Entonces, generalmente siempre no es un conflicto, sino que siempre es un consenso. Se evalúa pues, la situación clínica del jugador y la parte física, se evalúan los criterios de evolución y si esos criterios están suficientemente claros y se han logrado los objetivos de la fase, pues ya se toma la decisión. En algunos casos, cuando el jugador todavía no es muy clara pues como los parámetros clínicos, sí se tienen pues como esos debates, pero nunca alcanzan a ser, pues en mi experiencia personal nunca alcanzaba a ser un conflicto. Siempre, digamos, es un consenso que se hace entre todos, porque digamos que en el fútbol, pues en el argot del fútbol que es un lenguaje que todos tenemos que hablar en el departamento médico y es que todos somos uno solo. O sea, si el jugador tiene una recidiva, tiene una relesión, tiene una recaída en el proceso,
no va a ser culpa del fisioterapeuta, ni culpa del radiólogo, ni culpa del médico, sino que va a ser culpa del departamento médico. O sea, todos tenemos que asumir esa responsabilidad en conjunto. Entonces, digamos que no, nunca se da pues como, se llega pues como a ese tipo de conflicto pues como de señalar, la culpa es de él, la culpa, sino que, o sea, si el jugador tiene una recibida, todos vamos a quedar, digamos, en entredicho el trabajo que hacemos. Entonces, entre todos, digamos, asumimos la responsabilidad y casi siempre las decisiones de si hay evolución o no para cada fase la tomamos entre todos. Obviamente, pues a la cabeza del médico, pero entre todos, cada uno da su aporte, su opinión, dependiendo pues como de la situación clínica del jugador. Y, y los criterios de evaluación, de evolución están pues muy claramente definidos y mientras eso esté muy claro, yo creo que es muy difícil que que eso genere pues conflictos dentro del Estado. Bueno, ya me acordé de la otra pregunta. Voy con la mía y luego voy con la de Robin. Sí, ¿cuál es el aporte o qué estrategias pueden hacer los educadores, los educadores físicos, los preparadores físicos, los entrenadores en la tarea de prevenir las lesiones? Eh, ¿cómo lo, ¿Cómo lo abordas tú, tanto en sujetos que hayan pasado por lesión como los que no? Eh, si hace parte del entrenamiento o si hay rutinas específicas para esto. Y apenas nos respondas, te cuento que estamos haciendo nosotros el curso. Listo. Bueno, en algún momento pues de mi carrera pues laboral estuve trabajando para un club aficionado eh, de acá, pues el club era del Urabá antioqueño, pero ellos entrenaban acá. Ellos tenían 2 equipos juveniles y yo llegué al club para hacer pues digamos lo que yo siempre he hecho, que es esto, atender el trauma y, y estar encargado pues como del proceso de rehabilitación de los jugadores. En ese club nos apoyábamos mucho de algunos fisioterapeutas que ellos hacían pues como la primera parte y ya yo los recibía en el campo y hacíamos la readaptación. Yo comencé haciendo eso en el club. Unos meses después, el preparador físico renunció, se fue y a mí me pidieron pues como que asumiera la parte de la preparación física, sumado a lo que ya hacía. Y estuve 5 años trabajando en ese club, encargado de toda la parte física de los jugadores, tanto pues la preparación física de los equipos, como de la atención de los muchachos que se lesionaban. Entonces, yo durante mucho tiempo había escuchado una frase que en muchos seminarios lo escuché, en muchos congresos, que se lo escuché incluso a muchos personas de diferente profesión, médicos, algunos colegas de nosotros, fisioterapeutas, que decían que la mejor prevención era una buena preparación física. Y durante ese periodo de tiempo en el que yo fui el preparador físico, yo me pude dar cuenta de eso, porque nosotros, pues digamos que el modelo de preparación física que teníamos era un modelo que propendía a eso, pues la intención era que los muchachos primero se adaptaran al modelo de juego que teníamos, que el club tenía un modelo de juego muy claramente definido. Entonces, digamos, el primer objetivo del modelo de preparación física era que los jugadores respondieran a ese modelo de juego desde lo físico. Y en segundo lugar, que disminuyéramos la incidencia de lesiones a lo máximo posible. Entonces, en ese periodo de tiempo, nosotros logramos, digo nosotros porque yo tenía otros 2 practicantes que trabajaban conmigo,
y nosotros logramos que la incidencia de lesión fuera muy bajita. Nosotros ahí encontramos lesiones, casi todas eran traumáticas, pues por golpes, pues por caídas con mecanismos de lesión, pues ya era pues muy difícil pues uno evitar un esguince con caídas pues o con traumas de muy alta energía. Pero digamos que las lesiones intrínsecas pues por mecanismos intrínsecos eran muy bajita la incidencia. Y lo mismo las lesiones musculares, que digamos esas son pues como las lesiones más frecuentes en el fútbol. Porque nosotros hacíamos mucho énfasis en todo el tema preventivo, entonces hacíamos mucha carga excéntrica, isquiotibiales y aductores, nos ayudábamos mucho con trabajos de propiocepción, de kinestesia, de fortalecimiento del centro del cuerpo, o sea, digamos que era un modelo netamente preventivo. Y lo condicional, pues lo reducíamos a ejercicio pues de fuerza muscular y, y de orientación metabólica, pues de modo que ellos pudieran tolerar, digamos, todo el estrés fisiológico de la competencia. Entonces eso fue, digamos, un periodo de mi vida, pues, laboral que me permitió darme cuenta de que eso sí es muy cierto. Entonces, digamos que en ese sentido nosotros tenemos primero una responsabilidad muy grande frente al deportista. Y bueno, y termina siendo frente al club, pues, o la compañía en la que estemos, porque eso va a reducir considerablemente los costos, pues, de atención en salud a los deportistas, eh, y de costos, pues, per se, porque cualquier lesión va a incurrir en costos para el club. Eh, Máxime, pues cuando es un club aficionado, porque obviamente no tienen todo el músculo financiero para solventar cada rato pues atenciones por ortopedia, ¿cierto? Porque no tienen, digamos, la capacidad económica para que podría tener un equipo profesional, ¿cierto? Igual pues los medios son también muy reducidos. Pero digamos que eso es una responsabilidad en la que nosotros podemos incidir notablemente. Y digamos que ya pues en el área netamente profesional, toda la responsabilidad está en hacer muchos esfuerzos por que eso se evite. Y eso se puede hacer. Cuando se hace en equipo es mucho más fácil. Cuando uno tiene un equipo pues de trabajo con el que uno puede todo el tiempo retroalimentarse y mejorar es mucho más fácil porque el trabajo complementado es mucho más eficiente. Cuando uno trabaja, pues, digamos, con un fisioterapeuta que le puede aportar pues, al grupo mucho conocimiento de cosas que son específicas de ellos y nosotros de toda la metodología del entrenamiento, de todo el dominio de la periodización de las cargas. Eso se hace supremamente fácil. Es simplemente pues como tener la voluntad y ya. Pero sí, yo pienso que nosotros sí tenemos un papel muy importante ahí y que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces por digamos, algunas veces es ignorancia, la verdad, hay que aceptarlo. Terminamos siendo pues como, pues, a ver, un ejemplo muy claro es que digamos que la opinión en temas de metodología y eso termina teniendo más preponderancia la del médico, que digamos el médico tiene un rol más de carácter clínico, diagnóstico. Entonces, muchas veces por ignorancia de nosotros terminan siendo los médicos los que determinan cosas sobre temas que son propios de nosotros. Entonces, también que valga pues como la pregunta para hacer pues como ese llamado de atención y que nosotros, digamos, desde lo profesional, nosotros poder responder con suficiente conocimiento de causa acerca de cómo es la mejor forma de llevar esos procesos, porque eso es algo que nos compete a nosotros.
pero sí es totalmente importante lo que nosotros podemos aportar frente al tema de la prevención, es muy importante. Muchas gracias, Juan. Robin pregunta, las palabras textuales de Robin. Parce, ¿has sentido en algún momento que lleves a un jugador demasiado rápido en su proceso y le toque retroceder en el mismo? ¿O ha puesto ejercicios que vea que puede empeorar su condición? Hablando pues de ejercicios, antes de que respondas esta pregunta, te cuento que acá en el curso, cada uno de los muchachos está diseñando una propuesta de batería de ejercicios con objetivo de disminuir pues las lesiones en algunos grupos específicos, digamos, que a mí me gusta el Basic Cross, entonces una chica hizo un PDF de más o menos 6, 9 ejercicios enfocados a la prevención de lesiones en bicicross, todos basados en el PEP Program, en el FIFA 11 más o en algún otro pues en diferentes programas pues que tienen a mostrar evidencia. Entonces cada uno, debido a la contingencia sanitaria, entonces se lo está haciendo en sus casas y entonces lo está proponiendo, bueno, este ejercicio basado más que todo en actividades de equilibrio y fuerza para las personas de la tercera edad. Yo propongo tales ejercicios y cada uno ha hecho unos videos y los estamos compartiendo pues acá en la clase. Que yo quiero proponer solo ejercicios ya más avanzados digamos, en intensidad, pero solo para personas entrenadas o chicos entrenados entre tal y tal edad que practiquen fútbol, ya un poquito más particular. Esa es como el esfuerzo o la propuesta que cada uno está haciendo dentro del curso, un programa propio de prevención de lesiones dirigido a una población específica y otros lo han estado haciendo como la población en general. Listo, esos ejercicios los puede incluir dentro de sus actividades de calentamiento o esos ejercicios se hacen en la jornada contraria al entrenamiento si es un deportista. Entonces, bueno, quería contarte pues como eso y ya vas a ir viendo los programas porque ya van a estar publicados en la página del instituto. Pero resalto Bien. mucho porque tú tuviste la oportunidad de hacer el programa dentro de la preparación física, mientras que otros, digamos en mi caso, cuando estoy trabajando para un equipo, tengo que hacer el programa antes de los trabajos físicos, por ejemplo, y se forma parte de la preparación física. Pero si ellos tienen la oportunidad de dirigir el grupo, pues obviamente su preparación física entonces va a tener que ser orientada a prepararlos también físicamente, que no solo sean, que sean lo suficientemente fuertes, potentes, coordinados, atléticos, que disminuyan el riesgo de lesión. Retomando entonces la pregunta de Robin, es si has sentido que llevas a un jugador demasiado rápido, que si te toca retroceder y que si has puesto ejercicios que vea que pueda empeorar su condición. Voy a hacer una claridad, muchachos, si alguien más tiene otra pregunta, lo hace en ese momento ya para ir finalizando con Juan Fernando, que iba a hacer un ratico y llevamos 1 hora. No hay problema por el tiempo. Bueno, antes de responder esta pregunta, ahorita que lo mencionaste de los programas de prevención, eso está suficientemente estudiado. Hay demasiados programas, muchos, incluso por articulaciones, he visto, de muchas instituciones que se han dado a la tarea de estudiar suficientemente el tema y construir programas. Bueno, desde el FIFA 11 más, pues, que es como el más popular, hasta programas que hay, incluso por federaciones. Hay federaciones de fútbol que han construido su propio programa. Hay programas también por género, he visto por género.
Hay unos muy extensos, otros un poquito más cortos, pero lo que yo he notado pues en todos los que he visto es que tienen como, como los pilares pues fundamentales que son los que yo mencioné ahorita, o sea, la kinestesia, la fuerza muscular del centro del cuerpo, eh, la propiocepción, eh, la, la fuerza muscular excéntrica, ¿cierto? Son programas que se han diseñado para algunos deportes específicos y que ya hay pues evidencia de que eso sí ayuda cuando se aplica bien, cuando se aplica... ¿Qué, qué dificultades tienen pues algunos programas? Es, digamos, el tema del tiempo, porque hay unos que son muy extensos. Uno muchas veces, digamos, llevando eso pues al campo laboral, uno muchas veces no cuenta con el tiempo suficiente. Aquí hay muy poquitas canchas, el tiempo es muy limitado. Entonces uno no, muchas veces le toca a uno reducir pues como los tiempos de cada contenido del entrenamiento, porque también pues el entrenador necesita tiempo para trabajar con el equipo, para preparar la competencia. Entonces si uno se lleva media hora, 45 minutos haciendo prevención, pues no va a quedar tiempo para lo otro. Entonces es como ir, ser muy ordenado, acomodando, organizando pues el tiempo en la semana, en cada microciclo para intentar en la semana impactar cada cosa. Pero programas hay suficientes y aún quedan muchas dudas de cada programa, queda mucha duda y hay mucho tema pues como por investigar y por ahondar pues en cada tema, por estudiarlo. Mm, Frente a la pregunta ahora sí, en algunas ocasiones eso pasa y uno en ese rol se ve enfrentado a mucha presión, más que todo en el equipo profesional. Porque hay muchos intereses que hay detrás del simplemente que el jugador compita, porque, no sé, me ha tocado desde simplemente que el jugador lo necesita para un partido importante, cuando el jugador es importante para el juego del equipo, hasta la necesidad de que compita porque van a venir a verlo competir unos empresarios que lo quieren comprar. O sea, uno se enfrenta a muchas presiones, pero pues uno tiene que ser muy claro y ser vehemente con el proceso y explicar las cosas como realmente son. Mm, yo no creería que sea exactamente así como lo describe Robin, que haya sentido que lo lleve demasiado rápido, porque uno siempre es consciente de hasta dónde puede llevar el jugador. Pues cuando uno tiene el conocimiento, conoce muy bien las fases de cicatrización, conoce muy bien todo el tema fisiológico, eh, conoce muy bien todo, digamos, eh, el, el- el proceso de cada lesión. Eso es muy importante. Nosotros en este rol y ojalá en el rol también de preparador físico, nosotros tuviéramos el suficiente conocimiento del tema de las lesiones. Eso nos ayudaría muchísimo y le ayudaría muchísimo tanto al área deportiva pues y técnica como tal, como al departamento médico, porque muchas veces el proceso se ve, digamos, alterado cuando uno encuentra preparadores físicos que no tienen suficiente conocimiento del tema de las lesiones, porque, digamos, el trabajo del departamento médico llega hasta un punto y ya el departamento pues, de preparación física tiene que encargarse del, de terminar, no, de
de volver a poner a punto el jugador con el equipo, que es algo diferente a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, muchas veces, siendo consciente de que a los dos nos piden cosas diferentes. A nosotros nos piden que el jugador pueda competir bien, sin dolor, que se equilibra la marcha, que pueda volver a competir. Y a ellos les piden que el jugador esté al 100%. Entonces hay que diferenciar muy bien las dos cosas. Una cosa es entregar el jugador para que él vuelva a competir, que eso es lo que nosotros hacemos. Y otra cosa es entregar al jugador para el rendimiento. Entonces, hay una brecha todavía grande desde el momento en que el jugador lo entregamos para que compita hasta el punto de alcanzar su máximo estado de rendimiento o su mejor forma de rendimiento, ¿cierto? Entonces, ese es un periodo que también es importante y que hace parte de la preparación física. Lo ideal es, obvio, que el jugador tenga una adaptación muy paulatina a la competencia y al rendimiento. Después de que el jugador se lesiona, el primer partido que compite o la primera competencia que tiene no va a ser de 90 minutos, no va a ser, ¿cierto? Todo tiene que ser muy paulatino y eso es un proceso que se tiene que llevar con mucha rigurosidad y eso en ocasiones no pasa, que hay preparadores físicos, habemos preparadores físicos que no le damos importancia a ese tipo de cosas y muchas veces terminamos equivocándonos por eso. Pero eh, realmente no, yo nunca he sentido pues como que haya, eh, digamos, acelerar, a ver, ¿cómo fue que lo describió él? Llevar a un jugador demasiado rápido, no. Y, y que me toque retroceder, no. En ocasiones sí hay que, digamos, devolverse, digamos, de fase cuando el jugador presenta síntomas clínicos que pueden ser propios de la lesión. Un ejemplo claro es, por ejemplo, un posquirúrgico de un cruzado cuando pasa a campo, que ya empieza a tener impacto de la marcha con el calzado adecuado pues, para la competencia, que se vuelven a poner guayos, que vuelven a correr y ese tipo de cosas. O muchas veces hacen sinovitis, hacen derrames articulares, pero no es porque la carga haya sido excesiva, sino porque la rodilla o la articulación comienza a adaptarse otra vez a ese tipo de estrés mecánico y presenta síntomas. Hay veces cuando está muy avanzado el proceso, por allá, cuando ya están muy bien, vuelven a tener dolorcito, un dolorcito que son dolores residuales, pues, de todo el proceso. Y a uno le toca, pues, devolverse. Ah, listo, amaneciste hoy con dolor. Entonces, listo, vamos a devolverte, hoy vamos a bajar la carga. O sea, por eso es que es importante, tan importante la evaluación día por día del proceso, porque es también la forma de usted ir evaluando, ir evolucionando el paciente, pues el jugador, ir mirando a qué tanta carga puede someterse cada día. Eh, es usted también definir qué tan flexible puede ser lo que usted planificó en el trabajo para ese día. Entonces, eso, o sea, ser muy rigurosos con la evaluación diaria del jugador, casi que le garantiza a uno que uno no cometa un error como el que usted me está preguntando. Si uno tiene muy claro eso y evalúa al jugador todos los días, va a ser muy difícil pues que uno se equivoque, porque uno está al frente del proceso diariamente y con el suficiente conocimiento que uno tenga, no va a ser, con toda seguridad, no va a pecar pues por exceso en la carga. Hay que ser muy rigurosos, muy cautos, pero yo personalmente nunca he tenido, no recuerdo pues como haber tenido una experiencia de esas. Como te digo, son dos cosas distintas.
muchas veces cuando están en campo uno los devuelve 1 o 2 días a fisioterapia por ese tipo de cosas, porque suscita el estrés mecánico, síntomas, eh, síntomas pues y signos pues de inflamación, vuelve se inflama, vuelve a hacer un derrame, un dolorcito, pero son retrocesos de 1 o 2 días pues, mientras vuelve a bajar la inflamación y vuelven otra vez a campo, pero no es, digamos, un retroceso de una fase completa o 2 fases completas. Cuando el trabajo se hace articulado, eso es muy poco probable que ocurra, porque, por ejemplo, a ver, digamos que un criterio para pasar a campos es que haya ganado suficiente masa muscular. En teoría se habla de imbalances contralaterales del 10%, comparado pues con la pierna que no está lesionada. Entonces eso es muy fácil pues de evaluar. Entonces ahora hay muchas formas de evaluar la fuerza. Entonces eso es muy poco probable que a campo le lleguen de fisioterapia sujetos con imbalance y con cosas así que usted piense que puedan comprometer la evolución a largo plazo del jugador. Eso pocas veces pasa porque ya cada vez hay más rigurosidad en el tema de la evaluación para evolucionar el jugador. Bueno, Juan, muchas gracias. Creo que a todos les va a ser muy provechoso tus aportes, tu experiencia, que ellos conozcan que fuiste un estudiante como ellos del instituto, que tuvo una iniciativa, que ahorita trabajas en el fútbol profesional, realizando una labor que incluso muchos de ellos no sabían que se podía perfilar pues por ese lado la readaptación. Eh, que muchas de las cosas que hemos hablado en clase las resaltaste, que uno muchas veces, la mayoría de las veces uno no se ve los juegos, uno está pendiente de si alguien se lesiona para ver, ¿no? Precisamente cómo es el mecanismo de esa lesión, se adelanta uno si está pendiente como de eso, lo hemos hecho en clase, hemos visto videos, ellos han hecho hasta obras de teatro de, si el jugador cae de tal forma, entonces la rodilla se va de tal otra, entonces tal estructura se pudo haber involucrado. Entonces, pues es como si tú estás resaltando que estamos manejando los mismos conceptos y que eso es lo que se le está tratando de transmitir a ellos, de que debemos tener eso presente, ¿cierto? En el tema de prevención de lesiones, resaltaste que lo haces como educador físico, en el rol en el que estás o en los que has estado, si estás como preparador físico, lo haces, si estás en la fase final de una persona lesionada, lo haces, y si trabajas con personas que no están lesionadas, lo haces. Entonces, resaltar eso para mí es muy importante. Hay mucha gente que me dice, si tú eres fisio, porque, digamos, elogias tanto las bondades de los educadores físicos y los entrenadores? Precisamente me gusta, me parece que no es un tema de celos profesionales ni nada de eso, sino que tengo muy claro cuál es mi rol y hasta dónde va. Y si yo puedo ser la vocera de los educadores físicos y los entrenadores, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Entonces, no, muchas gracias a Juan, a todos los muchachos que se lo conectaron en vivo. Aquí les queda el video para que lo puedan ver más tarde de nuevo, para que lo compartan. Ahorita lo pongo en el drive para que lo compartan con los otros compañeros, para que lo discutan. Juan, nosotros nos estamos encontrando los lunes a las 10 de la mañana, los miércoles a las 12. Así que cualquier día que te puedas conectar, eres el primer invitado. Pues veníamos desarrollando, nosotros estamos todavía en la segunda unidad de un programa de lesiones que era bastante extenso, pero los muchachos están en la normalidad académica y aparte por la contingencia sanitaria, pues esta es la manera que podemos encontrarnos. Entonces, cualquier día que nos puedas acompañar. Juan No, Fernando, encantado.
Muchas gracias. Juan Fernando también se está conectando en los links de YouTube que yo les estoy compartiendo al correo. Algunos, como ya se dieron cuenta, esos links ya no están quedando en línea, ya no se pueden ver en diferido. Así que a las 2 de la tarde normalmente es la conexión del Congreso. Así que están pendientes de sus correos. Cada que yo vea que hay algo en vivo que sea digamos, relacionado con el contenido de la asignatura, pues siempre se los voy a compartir. Listo, para que lo tengan muy, muy presente. Bueno, no, muchísimas gracias a usted, pues que es la líder, digamos, del curso, que me ha invitado. Para mí es muy, pues yo me siento complacido de que parte de la experiencia que yo tengo, pues sirva para que los muchachos y los colegas, pues puedan tomar decisiones y encuentren gusto por esto. Em, Así a modo pues como de invitación, yo sí les quiero decir que es muy importante este curso. Independientemente del camino que decidan tomar pues profesionalmente, si quieren ser docentes, entrenadores, preparadores físicos. Esto es algo que es muy importante y es muy valioso y nos sirve en cualquiera de los roles que nosotros podamos asumir. Eso te sirve a vos en un gimnasio, porque en un gimnasio no va a faltar el que te llegue con algún dolor, que te llegue con alguna molestia, y que usted tenga los criterios claros para redireccionar ese sujeto que te llega con alguna lesión. Si vemos que podemos ayudar, pues lo ayudamos, o si no, lo redireccionamos donde el profesional que requiera. No, pues no está de menos que te llegue a vos al gimnasio alguien lesionado y que usted lo pueda redireccionar bien donde un buen fisioterapeuta, o que si necesita una valoración por medicina, usted se lo pueda remitir y se lo remita bien remitido. Si usted va a trabajar con deportistas, con niños, todo eso le va a servir. Usted conozca muy bien todo este campo de las lesiones, que tengan muy buenas bases en el conocimiento de la anatomía, de que usted no se limite simplemente a saber cuál es la función del isquiotibial, sino que usted vaya, toque el isquiotibial, toque el tendón del isquiotibial, sepa dónde está, que usted sepa cuándo un músculo está inflamado o cuándo no, cuándo usted puede considerar que hay una lesión muscular grave y cuándo no. O sea, son cosas que no podemos descartar en ninguno de los contextos en los que nosotros estemos trabajando, sea porque usted vaya a ser un kinesiólogo de un equipo o porque usted vaya a trabajar en el colegio o donde quiera que usted vaya a trabajar. Esto es muy valioso y ojalá que aprovechen todo el conocimiento y la experiencia que tiene Caro y que aprovechen ese espacio en la universidad. En la universidad hay suficiente material sobre eso, en la biblioteca hay varios libros muy buenos sobre lesiones, sobre técnicas de estrategias terapéuticas. Aprovechen ese espacio, que eso es un espacio que, que es muy valioso para la profesión que nosotros tenemos. Bueno, muchas gracias, Juan. Dice Vladimir, ya te he escuchado 2 ocasiones. Gracias por la motivación, compañero. Bendiciones. Gustavo te dice, eso lo dijo en el momento que dijiste que era importante el curso. Dijo que este curso es una asignatura lectiva en la nueva versión. Entonces, de hecho, te cuento que al inicio tuvimos una oportunidad importante y es que tenía estudiantes de primer semestre de entrenamiento y de octavo, o sea, y de la licenciatura Y muy también. heterogénea la población. Sí, bastante. Muy Entonces difícil. tratamos de hacer una nivelación y descubrimos que habían estudiantes de sexto con conocimientos muy, muy, muy pocos, muy pobres en sistema osteomuscular. Incluso ellos me decían, o sea, profe, voy a cancelar el curso porque
porque Sí, me claro, es siento que igual que los del primer semestre. Entonces, los que están conectados, aún los que no cancelaron la materia, es porque les gusta, porque reconocen que es importante para ellos o la quieren ver, porque ni siquiera, o la tienen que ver, afortunados los que les tocó obligatorio y afortunados los que les tocó lectivo y todavía están ahí, porque antes de la contingencia se retiraron bastantes y ahorita también se han retirado otros. Y con la anormalidad académica, pues nosotros no estamos sacando notas ni nada, pero sin embargo seguimos trabajando y seguimos ahondando pues como en el tema de las lesiones en general. Entonces, bueno, hoy fue la oportunidad de conocer un egresado que trabaja de lleno con eso. Entonces, a Juan Fernando Metro, muchas gracias. Lo pueden seguir, él comparte muchas cositas en sus redes, tiene dos, ¿cierto? La de Entrenametrio. ¿Y cuál es la otra? la otra es La de la la personal, guachafita. pues. Sí, pero no, por entrenamiento me ubican ahí fácil. Pues a cualquiera de las dos. Sí, en O con Entrenametrio. mi correo electrónico. Yo les voy a dejar por acá en el chat mi correo electrónico y me escriben. Exacto. Eso, los muchachos también, hay unos que tienen una cuenta algo bacano, tienen bastante iniciativa de varias cositas. Y cuando publiquemos los programas, te los comparto para que también los compartas. Claro que sí. Bueno, qué pena que vuelva a intervenir. Frente a eso que dijiste, que es muy importante, sí, desafortunadamente, pues del tema curricular hay veces eh, de cosas que son importantes. No sé con qué tanta conciencia, pero hay veces prescinden de eso, pero digamos, el ejercicio que ustedes, la posibilidad que ustedes tienen aquí en, en este curso es esa, de conocer, de saber que es importante y de contagiar a los demás. Decir, ah, no, ese curso es muy bacano, es importante. Y que la gente vaya, digamos, por el voz a voz, matriculando ese curso, que es un curso importante. Y, y bueno, de conocer el por qué también lo sacan del currículo, porque eso sería muy bueno revisarlo también, porque eso es muy importante. Ahora que estamos, pues que yo estoy ya más metido, digamos, en el tema laboral, uno ve que nosotros tenemos muchos vacíos en eso, los colegas y estudiantes que nos llegan allá, con muchísimos vacíos en ese tema, y eso es un tema que hay que manejar. Si usted va a ser un preparador físico, se tiene que conocer de esto porque esto es importante. Entonces también sería bueno como estudiantes mirar, pues, que eso se pueda conversar con el consejo académico y eso, que se revise otra vez el tema porque eso es importante. Bueno, muchas gracias a todos, Muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias por la invitación. con todo el Ahí mundo. les voy a dejar mi correo para que cualquier cosa me escriban o por las redes sociales también estoy yo por ahí. Y yo con todo el gusto los ayudo en lo que pueda. Listo, muchachos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el miércoles a las 12. Nos vamos a encontrar y podemos tener, hay varias invitaciones por ahí pendientes. Hoy fue Juan el primero y vamos a ver quién más nos acepta la invitación. También recuerden estar en ropa deportiva porque posiblemente vamos a hacer una actividad un poquito más práctica. Entonces, para que lo hagamos entre todas, como lo que hicimos en estos días de las activaciones excéntricas, varios cotidiales, entonces así vamos a hacer otros bloques de entrenamiento de ejercicios, pues algo más dinámico. Bueno, Vladimir, Angie, Gustavo, Robin y por supuesto a Juan Fernando. Muchas gracias, nos vemos. Ahí les queda el video en el Drive. Chao.